Tu dinero en acción, episodio 114. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción, otra vez donde estamos los dos para comentar en esta ocasión el balance del primer trimestre de 2025, hablaremos un poco de la ejecución del fondo de inversión, también qué ha pasado en estos últimos meses en los mercados financieros, cómo estamos aprovechando la oportunidad y un poco las perspectivas para los próximos meses. Recordaros que estos episodios, como todos desde esta última temporada, se graban en vídeo y creemos que enriquece al participar los dos, verlo en formato vídeo en las plataformas que lo permiten, en concreto Spotify y YouTube. Vamos ya, si te parece, con la primera pregunta, que es así abierta, ¿no? ¿Qué ha sucedido en los últimos meses en los mercados financieros, especialmente yo creo en las últimas semanas o el último mes del trimestre, ¿no? Que saltó la política arancelaria y hubo ahí movimientos fuertes? Muy bien, agradecerte otra vez que vuelvas a participar conmigo. Es verdad que normalmente estos balances trimestrales nos solemos referir específicamente al periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. De manera extraordinaria en esta ocasión, ya lo comentamos en la ficha trimestral que se acaba de publicar para quien quiera ver el comentario escrito y las principales posiciones y en qué empresas hemos invertido, pues recomiendo que repase esa ficha trimestral. Y que básicamente este episodio de preguntas así participativo va a ser un poco desarrollar todas esas cosas que en unos cuantos párrafos no podemos contar, pues hacemos estos episodios para tratar de contar un poco más largo y tendido en detalle qué es lo que ha sido el periodo, qué inversiones hemos hecho y demás, ¿no? Entonces comentábamos en esa ficha que de manera extraordinaria, dado que la volatilidad muy fuerte ha sido precisamente a principios de abril, nos estamos refiriendo a un periodo un poquito más amplio, ¿no? Para que se vea qué ha pasado en ese comienzo de abril y sobre todo para nosotros es muy importante ver cómo se está comportando la cartera en los periodos en los que aumenta la volatilidad y que son quizá digamos más turbulentos porque tanto 2023 como 2024 habían sido años alcistas y está bien comportarse bien cuando el mercado sube, pero para nosotros es un foco muy importante y que ahora iremos comentando los cambios en cartera y cómo se está volviendo una cartera más resistente, ¿no? Entonces, comentar un poco qué ha pasado también en el mes de abril y especialmente para no, en estos periodos en los que aumenta la volatilidad, ser especialmente transparentes y comentar qué oportunidades hemos aprovechado, parte de las cuales han sido en estos primeros días de abril. Pues si lo dejábamos para la ficha del segundo trimestre, pues hasta bien entrado julio no íbamos a hablar de ciertas posiciones de las que vamos a hablar hoy en detalle, ¿no? Entonces, el tema arancelario, en el episodio anterior hicimos un especial sobre los aranceles de Trump y ahí ya comentamos un poco en particular esas medidas que se han tomado porque creemos que no tiene mucho sentido económico y porque parece bastante claro que de manera quizá un poquito más intenso, llevándolo hasta más allá de las últimas consecuencias que en su anterior mandato, pero parece que en todo caso es para que se le tome más en serio, porque ya se ve que es un arma negociadora y que en el anterior mandato decía mucho más para que luego se quedase en menos. Entonces, en este caso, como la gente ya veía un poco el farol, lo está llevando hasta las últimas consecuencias, pero creemos que en todo caso sigue siendo un arma negociadora y que luego se quedará
a mitad de camino. En algunos casos pues estamos viendo que puede llegar a haber excepciones no solo a países completos, sino que incluso poniéndole un arancel a un país puede haber excepciones a temáticas concretas, a productos concretos, a sectores pues, que sean importantes para la economía, como los semiconductores, hardware, ordenadores, telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un repunte muy fuerte de la volatilidad que ha llevado al mercado a una caída superior al 20% en el caso del Standard & Poor's y del MSCI World en euros, en el que además el dólar americano lo ha hecho muy mal, está 10% abajo en el año, ¿no? Entonces, para nosotros como inversores en euros, en el periodo, normalmente el dólar hacía de colchón, solía comportarse en los periodos en los que aumentaba la volatilidad, el dólar hacía de refugio, pero con toda esta política arancelaria el dólar lo ha hecho muy mal, con lo cual pues que caiga la bolsa y que caiga el dólar pues es algo bastante extraordinario, ¿no? Para que os hagáis una idea, una caída superior al 20% en el Standard & Poor's es algo que estadísticamente solo suele suceder de media cada 6 años y pues tuvimos COVID 2022 y ahora los aranceles en 2025, pues llevamos 3 en el periodo de 5 años. Con lo cual, bueno, algo bastante extraordinario que, bueno, pues como ahora iremos comentando, creemos que puede ser una buena oportunidad, pero que de buenas a primeras, pues el VIX por encima de 60, 3 sesiones como las que tuvimos la semana pasada con caídas tan importantes, pues es algo que pues a los inversores es normal que les preocupe, pero que forma parte del día a día de los mercados. No es algo tampoco tan habitual, pero hay que saber convivir con esa volatilidad porque eso es por lo que nos pagan, ¿no? Porque esa incertidumbre es lo que hace que la renta variable sea a largo plazo el activo más rentable. Muy bien. ¿Y cómo se ha comportado la cartera de acción global en este periodo? A ver, creemos que estamos viendo síntomas muy positivos en las épocas malas. Sabéis que para nosotros es un foco muy importante en los últimos años después de el drawdown importante de 2022, que la cartera sea más defensiva, sin renunciar a rentabilidad, porque creemos que los retornos más predecibles a largo plazo deberían darnos retornos iguales o superiores, pero claro, el drawdown no tanto, porque al final la gente cuando le dices, oye, pues la renta variable es volátil y se mueve en ciclos y al final pues a largo plazo esa volatilidad, ese peaje a pagar en forma de mayor volatilidad, pues la parte positiva es que es el activo más rentable a largo plazo. La gente cuando dice, bueno, sí, puedo soportar volatilidad, una cosa es que lo diga y otra cosa es ver cómo soporta pues un drawdown, y muy importante que pues al final el factor emocional, el control en esas épocas es difícil, ¿no? Pero más allá del tema del control emocional y del impacto que supone un drawdown muy importante, es que por las matemáticas inversas de la inversión, cuando tú bajas de 100 a 60, por la recuperación posterior no tienes que subir un 40, sino que tienes que subir pues más de un 60%, ¿no? De hecho, nosotros después de 2 años tan buenos como 2023 y 2024, aún no hemos recuperado los máximos de 2021, y eso pues es algo que en cada pequeña decisión que vamos tomando lo tenemos muy presente para intentar que cuando vengan épocas malas la cartera se comporte mejor. Entonces, en este primer trimestre, hasta el 11 de abril, el cierre del viernes pasado, que ya incluye todas las caídas de los aranceles, ya veremos qué pasa de ahora en adelante, pero ya incluye un periodo en el que el Standard & Poor's ha caído más de un 20% desde máximos. Nosotros no solo hemos tenido al Nasdaq cayendo más que la media, porque el Nasdaq es el índice de los desarrollados que peor va, que va menos 21% year to date en estos momentos, con pues varias de las Big Tech cayendo muy fuerte, sino que además, y bueno, pues podría decir la gente, no, es que tenéis peso bastante fuerte en tecnología. Pues ahora iremos viendo que con el Nasdaq cayendo muy fuerte, con Tesla, que es una compañía que había subido más de un 100% en 2023 y más de un 60% en 2024, pues ahora le viene un poco la corrección y ha caído un 37% en lo que llevamos de año. Además, el desplome del dólar, que pesa más de un 50% en nuestra cartera, y con Europa haciéndolo mejor, que nosotros siempre hemos dicho, bueno, es que Europa nos debe algo, una parte importante de nuestras inversiones están en empresas europeas, y especialmente en las pequeñas y medianas.
Es verdad que Europa lo está haciendo muy mejor, de hecho está plana en el año con todos los índices americanos, pues menos 17 en el caso del Standard & Poor's, menos 21 en el caso del Nasdaq, pero en el Stock 600, que es el índice de las empresas pequeñas y medianas europeas, lo está haciendo notablemente peor que el Eurostock 50. Tiene más bancos, empresas de mayor tamaño, luxury, pues cosméticos, automovilísticas y demás, ¿no? Con lo cual, pues es verdad que tenemos a las Moncler, Lifco, etcétera, haciéndolo bien, con retornos positivos en el año, pero luego tenemos a Egyptec, a Judges Scientific y a NB Bearings, que son parte importante de nuestro peso en empresas medianas y pequeñas, haciéndolo muy mal en el año. Con lo cual, Big Tech cayendo, Tesla corrigiendo y haciéndolo mal, el dólar abajo y nuestra parte de empresas medianas y pequeñas europeas tampoco haciéndolo demasiado bien, podríamos decir, bueno, pues es el típico periodo que nosotros deberíamos haber caído notablemente más que los índices globales o americanos o en la línea del Nasdaq, ¿no? Y no ha sido así. Resulta que la cartera hasta el cierre del viernes, ya incluyendo las caídas de abril, va a menos 12 en el año, con el MSCI World, que es principalmente Estados Unidos, pero tiene también Europa y Japón, y ya incluye la divisa, menos 14, el S&P 500 en su cambio a euros, menos 17, y el Nasdaq en su cambio a euros, menos 21, ¿no? Con lo cual, un periodo en el que nos hemos defendido muy bien, en el que ha aumentado mucho la volatilidad y que además varios de los factores concretos de nuestra cartera, como Big Tech, Tesla, dólar, etcétera, lo han hecho particularmente mal. De hecho, nosotros, el menos 12 que vamos a cierre de abril, 5 puntos son por la divisa y 3 puntos son por Tesla, con lo cual, si excluimos esos dos factores muy concretos de una compañía que había subido mucho y que corrige, que el dólar americano también se había fortalecido mucho y ahora corrige, el resto de la cartera está dando síntomas muy positivos, porque que las otras 31 posiciones, o si sacamos el efecto divisa, pues le saquen, pues entre Tesla y el dólar americano estamos hablando de 8 puntos, con lo cual el resto de la cartera ha hecho menos 4, en un periodo en el que los índices han hecho menos 17, menos 20, pues son síntomas que consideramos muy positivos. Así que el periodo concreto, quizá también conviene dar un poco, iremos viendo más preguntas ahora de visión más de largo plazo, ¿no? Pero en el periodo concreto ya de aumento de volatilidad fuerte, no es gusto de nadie pues ver cómo nuestros ahorros han sufrido pues una corrección importante, pero creemos que si seguimos haciéndolo así, mejor en las subidas y mejor en las caídas, a largo plazo nuestros ahorros van a componer una tasa muy buena. Muy bien. En general concluimos que ha resistido bien la cartera ese periodo convulso. Sí. Y la siguiente pregunta era un poco pues, echar la vista atrás y coger ya los últimos años, no focalizándonos solo en 2025. ¿Qué tal lo está haciendo la cartera frente a los índices en estos últimos años? Sí, sabéis que bueno que nosotros hemos ido contando que tanto en la caída fuerte de 2022 como luego en rebajas concretas que hubo en 2023 y ahora recientemente también ahora comentaremos un poco cómo hemos aprovechado las caídas de 2025. Hemos ido haciendo algunos cambios en cartera para incrementar la calidad promedio de los negocios en los que invertimos y también hacer una pequeña rotación sectorial conforme las grandes tecnológicas iban subiendo y demás hacia sectores que estaban dando una muy buena oportunidad y que son de perfil más defensivo, conservador y que tienen negocios de muy buena calidad que estaban pasando por horas bajas. Con lo cual, bueno, pues para nosotros, dado que lo he explicado en varias ocasiones, la etapa de 2016 a 2020-2021 fue mucho más defensiva, con renta fija, liquidez, etcétera. Y cuando hicimos el cambio de modelo de gestión de la filosofía de inversión a ser un fondo 100% renta variable en compañías quality a precio razonable, vino una de las mayores caídas en las compañías de calidad y crecimiento de los últimos 30 años, como fue la caída de 2022. Pensábamos que en un periodo como pues 2020-2021 a 2023-2024, un año de drawdown tan importante todavía pesaba demasiado, ¿no? Ahora el 23 y el 24 han sido buenos, pero nosotros estamos muy enfocados en ese mejor comportamiento en las épocas de caídas, con lo cual, desde que hicimos esos cambios a cartera un poco más defensiva, mayor diversificación, rotación sectorial y también sacamos de cartera
algunas compañías que obviamente, y lo hemos ya reconocido en diversas comunicaciones, fueron errores de inversión, como fue el caso de Embracer o el caso de Peloton Interactive, etcétera. Monitorizamos mucho cómo han sido tanto los años buenos como ahora una época de drawdown, y el hecho es que desde finales de 2022 ya computamos 2023, 2024 y 2025, la cartera lo está haciendo ya neto de comisiones notablemente mejor que todos los índices desarrollados, ¿no? El MSCI World, que tiene en cuenta, como decía antes, Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, pues estamos 4 puntos por encima en ese acumulado del 23, 24 y 25, un punto por encima del S&P, que es uno de los índices más difíciles de traquear del mundo, y 10 puntos por encima de Europa, que lo ha hecho muy bien recientemente. Con lo cual, bueno, pues cojamos un gran índice de capitalización americana, cojamos el europeo, cojamos uno que es global, que incluso incluye también Japón, que lo ha hecho bastante bien. Nuestra cartera neta de comisiones lo está haciendo mejor que los índices grandes ya en ese acumulado de 3 últimos años. Y además, bueno, pues que ya no solo con respecto a otros fondos de gestión activa, que sería nuestra competencia directa, ¿no? Sino que incluso comparado con una estrategia de que alguien diga, bueno, pues me indexo y punto, ¿no? Que es una opción muy válida en un MSCI World o un S&P 500, pues no solo creemos que a largo plazo, si continuamos con este camino, este modelo de gestión de calidad a precio razonable, aprovechando cuando el mercado se pone pesimista para comprar negocios muy buenos a precio que consideramos atractivo, sino que además es que nosotros no solo damos un servicio muy personalizado, sino que estamos muy cerca de los clientes dándoles un asesoramiento integral desde que inician los trámites a abrir la cuenta hasta que el día de mañana lo retiren en su jubilación, ¿no? Con lo cual, una rentabilidad superior a una gestión indexada, ya neta de las comisiones de la gestión activa, pero además un servicio muy integral y personalizado para nuestros partícipes, creemos que es una propuesta que a largo plazo puede ser muy sólida para nuestros clientes, ¿no? El siguiente tema que traíamos aquí al podcast era los movimientos en la cartera, ¿no? Que se han hecho a lo largo del trimestre. Si podemos empezar comentando sobre las posiciones que se han rebalanceado al alza. Tengo aquí anotado Danaher, Inditex, Tesla, Diploma, MSCI, Thermo Fisher Scientific. No sé si nos quieres comentar un poco sobre los motivos que han llevado a ese aumento en la posición. Sí, a ver, en las épocas de aumento de volatilidad, una de las estrategias que nosotros creemos que tiene sentido son esas posiciones que o bien eran starter positions o bien en algún momento puntual, como acaba de ser ahora, hacia finales del año pasado, que lo fuimos comentando, aquellas compañías que subían mucho, como el caso de Spotify o Netflix o Amazon o Google, pues que o más reciente Lifco, etcétera, que cuando convergen con su valoración y la IRR que te sale potencial a los próximos años se va reduciendo, tiene sentido ir soltando un poco, ¿no? Entonces, al revés, cuando hay compañías que las tienes muy monitorizadas o que tu posición todavía era pequeña y sabes que es un negocio muy bueno, que ya lo tienes traqueado, que ya se ha ganado tu confianza, etcétera, y viene una bajada de marea importante, una fórmula típica de desplegar capital o de poner a trabajar dinero que teníamos en monetarios es pues añadir un poquito más de esas posiciones que creemos que el mercado las está tratando de manera injusta. Y pues en el caso de Danaher o Thermo Fisher Scientific, pues lo que hablábamos del sector de salud, horas bajas, con Trump y el que ha puesto el secretario de salud, Kennedy, que pues está haciendo declaraciones antivacunas, declaraciones de aranceles a medicamentos, etcétera. Creemos que entendemos por qué a corto plazo el sector de salud está pasando horas bajas con toda la resaca post-COVID y, sin embargo, creemos que son sectores con muy buenas dinámicas a largo plazo, crecimiento estructural de su sector por encima del PIB, con una pirámide demográfica invertida y el envejecimiento poblacional, y que pues son dinámicas que nos gustan, con márgenes operativos muy por encima de la media de mercado, con ventajas competitivas importantes y una recurrencia, pues porque una parte muy importante de sus ventas son consumibles de equipamiento que ellos mismos venden, ¿no? Además, pues hemos visto que concretamente los medicamentos biológicos van a tener necesidades importantes de capacidad productiva, tanto estudio, producción y comercialización en los próximos años, y estos picos y palas como son Danaher y Thermo Fisher creemos que van a estar muy bien posicionados, ¿no? Inditex, pues poco que comentar, pues es que es una compañía que la conocemos muy bien, que había tirado mucho y que habíamos reducido a 55, y que pues en unos resultados que parece que ralentiza un poco el crecimiento, de repente una compañía a la que podemos esperar obtener ya pues en una fase más madura a lo mejor 6-8% anual en el equity más un 3-4% de dividendo,
pues doble dígito muy bajo y de repente en un mes la tiran un 20 y pico %, pues ocasión muy interesante para lo que habíamos restado a 50 y pico, pues repescarlo a 44, ¿no? En el caso de Tesla, lo hemos comentado en el último consultorio que hicimos, que me preguntaste, oye, ¿y Tesla y tal? Claro, si de Tesla la tiran de casi 500 a 200 y pico, pues hemos aprovechado para pescar unas cuantas, ¿no? Diploma, uno de los casos que comentábamos de compañía que teníamos una starter position y que cuando viene la debilidad teníamos solo un 1%, cuando la conocemos bien, la estamos monitorizando, queremos que cae, no porque le pase nada a la compañía, sino porque en general, como hablábamos en el capítulo de cuáles son las mejores situaciones de inversión, pues es que a Diploma no le pasa nada, pero es que todo el mercado en general ha caído. Se pone un múltiplo muy interesante, pues lo subimos del 1 al 2%, ¿no? MSCI, 3/4 de lo mismo, un negocio en el que hablamos precisamente en el capítulo de las situaciones de inversión y de por qué pueden caer el mercado, negocio de servicios sin que no cruza ninguna frontera, con márgenes brutos del 80% y márgenes operativos del 50%, y que es un servicio crítico con poder de fijación de precios para sus clientes. Pues de repente la tiran de 600 y pico a 490. Hay que tener en cuenta también un modelo de gestión en el que las horas son limitadas y que de repente el mercado se pone muy volátil. Siempre decía Warren Buffett, hay una frase muy típica que es: hay veces que la mejor idea es un poco más de tu mejor idea. Pues en muchos casos, cuando el mercado se pone muy volátil, compañías que ya las conoces muy bien y que te las están poniendo a las rebajas, no le tienes que meter ni un minuto más al análisis de la compañía, sabes que está cayendo porque todo está cayendo, pues añadir a esas posiciones que nosotros teníamos una posición pequeña y que creemos que las han puesto a un precio atractivo, pues para nosotros creemos que puede tener sentido. Y otra de las posiciones en las que se aumentó ligeramente la posición es Cox Energy. Hemos visto recientemente un evento corporativo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la compañía? Sí, nos habían preguntado varias veces, es algo de lo que tampoco queríamos hablar demasiado porque es una situación especial, como dijimos en el evento de la charla anual, que nos preguntaron por ella. Bueno, pues esa situación especial ha fraguado estos días. Ya en el folleto de salida a bolsa de la matriz se comentaba que una posibilidad a futuro para darle mayor liquidez a la matriz era hacer algún tipo de canje con la filial, y por eso nosotros estábamos posicionados en la filial, que cotiza tanto en la Bolsa de México como en el BM Growth de España. Entonces, cuando vemos que listan al grupo, a la matriz, en el mercado continuo, a nosotros pues nos costaba pensar que pudiese ser una situación que durase eternamente, tener un doble listing de una filial que la consolidas en la matriz cotizando en el mercado continuo y la filial en la Bolsa de México y en un mercado alternativo en España, ¿no? Entonces no sabíamos muy bien el precio, pero estaba cotizando muy barata y pues todo nos invitaba a pensar que si hubiese algún tipo de operación corporativa debería ser a un precio superior, ¿no? Efectivamente, esta semana ha salido un hecho relevante, que la matriz hace una oferta de exclusión por la filial, ofreciendo una acción de la matriz por cada 5 de la filial, que implicaría pues un 20% de prima sobre el precio de mercado, que es más o menos como la teníamos nosotros comprada. A mí me parece algo escasa la oferta. Nosotros esperábamos por lo menos obtener una rentabilidad notablemente superior en esta compañía, pues porque creemos que vale mucho más. Es verdad que las acciones en la matriz están cotizando muy baratas, con lo cual para quien pueda esperar en la matriz, creemos que a medio o largo plazo, aparte de este 20% de prima, en la matriz debería valer bastante más de lo que está cotizando ahora mismo. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Tienen que llevarlo todavía a la Junta General de Accionistas para aprobarlo y bueno, pues iremos viendo. Pero bueno, como mínimo vemos que efectivamente estábamos en una situación que era especial y que estaba cotizando barata, y que de hecho la matriz piensa que cotiza barata porque la quieren excluir a un precio bastante más elevado que el que nosotros la teníamos comprada, ¿no? Bien, interesante. Si te parece, ahora pasamos a un nuevo bloque, sería un poco las nuevas inversiones o las acciones que se han comprado, que se ha iniciado posición en ellas. Vamos a ir viéndolas de una en una, si te parece, para Perfecto. poder ir comentando brevemente y también presentar pues, a qué se dedica cada una de ellas. La primera sería Momentum Group, un distribuidor de componentes industriales sueco, último spin-off de Berman & Beving. ¿Qué nos cuentas de ella? Pues en Momentum es una compañía que llevamos monitorizando bastante tiempo, porque bueno, yo comenté aquí con los capítulos estos de Serial Acquirers que la historia de Berman y Beving es una maravilla, porque es un historial de compound, de generación de valor de más de 100 años, de diferentes compañías industriales que van creciendo, haciendo adquisiciones, y que cuando llegan a una masa crítica importante pues las listan y las sacan independientes al mercado, entre las cuales pues están Adtech,
Lagercrantz, AdLife, la propia Berman y Bevin, etc. Entonces, si miras el valor total de los diferentes gremlins que han ido sacando a cotizar, es pues una locura el valor que han generado para sus accionistas a lo largo de los últimos años. Hay un patrón común, no diluyen nunca a los accionistas, van haciendo adquisiciones y un poquito de crecimiento orgánico y van utilizando los cash flows para hacer nuevas adquisiciones. Por lo general, cada una es una temática, una se centra más en componentes electrónicos, otra más en componentes industriales y demás, pero por lo general la temática común es que son distribuidores. Y los distribuidores, y lo hemos visto recientemente con las inversiones que ha hecho Neve Birins, que es nuestra posición en industria vasca de rodamientos, cuando quieres invertir para crecer en un distribuidor tienes que ponerle muchos inventarios, mucho circulante, y por lo general los distribuidores tienen unas dinámicas de de ligereza de activos, no tienen activos pesados porque las naves donde tienen los almacenes suelen estar en alquiler, no tienen grandes cantidades de maquinaria, ese inventario lo rentabilizan a unas tasas muy altas por la necesidad crítica de que ese componente esté disponible muy cerca de los centros de producción. Y en definitiva, y para que lo entienda todo el mundo, cuando a ti se te estropea una máquina que vale 200.000 euros y la pieza para que funcione vale 20 euros, el cliente lo que le importa es que la pieza llegue a la máquina y empiece a trabajar cuanto antes posible, pero no le importa tanto que la pieza valga 20, 22 o 23, con lo cual suelen ser negocios que tienen márgenes muy buenos, que tienen dinámicas que nos gustan y que crecen por encima de la producción industrial a largo plazo. En los últimos años, tras una serie de reestructuraciones corporativas, el último spin-off que sacaron a cotizar fue Momentum. Como el mercado sabe de las bonanzas de este grupo y de la cultura empresarial que tiene, estaba cotizando siempre un poco más caro de lo que a mí me parecía que era razonable para que nuestra tasa compuesta a largo plazo sea potente. Es verdad que tiene gran horizonte por delante de adquisiciones y creo que incluso entre el crecimiento orgánico y el inorgánico las cosas pueden pasar rápido en Momentum, pero bueno, no queríamos sobrepagar y pillarnos los dedos en una contracción de múltiplo, ¿no? Recientemente ha tenido una pequeña corrección que nos ha permitido construir una posición inicial, un poquito menos del 2%, 1,7, 1,8% tenemos ahora, y la iremos monitorizando a lo largo del tiempo porque es la típica posición que no es muy líquida, no vamos a poder tener nunca un 3, un 4%, pero para que en buy on dips, ¿no?, en diferentes momentos de debilidad que pueda tener, ir añadiendo poquito a poco, y muy contentos de tener a la más pequeñita del universo Berman y Bevin, que si lo hace la mitad de bien que sus hermanas mayores, pues a largo plazo, con el equipo gestor que tiene, escuchas hablar al CEO, se juegan su propio dinero, tienen acciones, piensan a muy largo plazo, son muy sólidos en las adquisiciones, no sobrepagan, pues tienen una serie de dinámicas que nos parecen súper atractivas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos por fin nuestra primera patita en el universo Berman y Bevin. Pues pinta muy bien y a ver si la vamos viendo crecer. La siguiente a comentar es Brookfield Corporation, también has comentado sobre ella, pero no sé si querías enfatizar el porqué de abrir la posición, en especial porque hemos visto algún artículo en el Financial Times sobre la complejidad de la contabilidad de esta compañía, algunos artículos bajistas en especial, así que toda información que puedas dar a los inversores será agradecida, yo creo. Genial. Brookfield, bueno, ya hemos venido comentando aquí en diferentes capítulos que yo llevaba buscando bastante tiempo exposición a activos físicos pesados e insustituibles, ¿no? Infraestructuras críticas que iremos comentando ahora otras posiciones, pero que tengan, como le pasa también a la distribución de componentes críticos para industria, que no sean disruptibles por ningún tipo de IA, que ningún cambio tecnológico pueda sustituir a una planta de generación de energía, a un edificio de oficinas o a una infraestructura, una presa de generación de agua o una central nuclear, ¿no? Bien, Brookfield no solo tiene la parte de gestión de activos en BAM, que es Brookfield Asset Management, que le permite con su knowledge, con su conocimiento, apalancarse en ese historial, en ese track record de generación de rentabilidad, para montar vehículos de gestión para terceros, que los institucionales cada vez tienen más interés en esos retornos descorrelacionados de largo plazo y muy predecibles, para encargarle a Brookfield que le gestione una parte de sus carteras,
y ellos cobran fees, que es un negocio muy ligero de activos y muy generador de cash, y ellos pueden reinvertir ese cash en participar en equity en los diferentes fondos y en invertir en su propio balance en infraestructuras en primera persona, o sea, en infraestructuras que se las quedan ellas y que se quedan a la TIR, ¿no? Brookfield tiene una estructura corporativa compleja y a lo largo de los últimos años, en diversas ocasiones, ha habido críticas a su modelo o artículos un poco sensacionalistas o incluso short reports, ataques bajistas, que han dicho que es una estructura en la que no son muy monitorizables los retornos, que la estructura es demasiado compleja para que no se puedan seguir los flujos de cash flow y que podría ser un esquema Ponzi, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales variantes de fraudes empresariales en los que el CEO tenía bastantes acciones, pero ya me hace un check de, bueno, pues me cuesta ver que se estén robando a sí mismos, con lo cual eso es un check importante. Si ellos no tuviesen acciones del holding, pues ya me costaría más invertir, con lo cual ese es uno de los primeros checks. El segundo check sería, oye, los activos importantes del balance de Brookfield son palpables, son monitorizables, nosotros podemos verificar que son suyos. Bueno, pues Canary Wharf en Londres, que es uno de los principales centros de oficinas del mundo, creo que todo el mundo puede ir allí a verlo y se comprueban los registros de propiedad que es propiedad de Brookfield. O las torres de comunicación de telefonía que le compraron a American Tower en India, es un deal que es monitorizable, que es público y que sea... Es decir, podemos verificar que activos importantes de Brookfield son suyos y que para comprarlos necesitas una generación de cash flow, una financiación, etcétera, con lo cual la posibilidad de que haya un fraude cuando los activos son reales, físicos y monitorizables, pues es bastante más reducida. Se juegan pasta, los activos físicos los podemos monitorizar, el cash flow. Claro, a mí me cuesta entender por qué la gente puede decir que no es fácil de monitorizar el cash flow de Brookfield cuando varios de los holdings o de las filiales en las que tiene activos temáticos o propuestas de inversión temática tipo REITs, etcétera, son empresas cotizadas que pagan un dividend yield muy alto y que los accionistas reciben el cash flow, con lo cual la generación de cash flow existe, es monitorizable y es pública porque varios de sus activos están cotizando en el mercado pagando un dividend yield muy alto, con lo cual tienes una compañía en la que los gestores se juegan su propio dinero, que los activos son reales y monitorizables y que el cash flow se ve como fluye hacia los accionistas finales, pues no tienes que hacer muchísimos malabarismos para entender por qué una compañía que de manera oportunista compra activos reales con un yield elevado, le mete un poco de leverage y además tiene una gestora que cobra fees por la gestión de esos activos, pues a largo plazo es entendible que estén generando una bola de nieve que lleva dando pues más de 20 años retornos del 19% anual compuesto, ¿no? Con lo cual, pues interesante, la manda al mercado sin activos, o sea, sin hacer comercio de bienes que crucen fronteras porque las infraestructuras no se mueven, por ser canadiense, porque se tensan los mercados, aumentan los spreads de crédito y el mercado cree que le va a costar más levantar capital para sus fondos, segunda derivada, posiblemente le cueste más para levantar su próximo fondo, pero en ese momento entonces despliegan capital a tasas más altas porque los activos, cuando se aumentan los spreads y los mercados de crédito se tensan, ellos pueden comprar activos de manera más oportunista. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor levantan menos capital, pero las tires de los años venideros, si son más oportunistas ahora, son más elevadas. Con lo cual, está muy hedgeada la tesis. Con lo cual, la mandan de 60 a 46. Hemos podido comprar las últimas recientemente para completar la posición. Súper atractiva la configuración. Por eso hemos una posición que ya no es de las starter. Compramos las primeras a 49, había rebotado bastante y de repente vino los aranceles, la vuelven a tirar a 46 y completamos. Tenemos un 2,8, una cosa así, una posición que estoy muy contento de tener a Brookfield por fin en la cartera con un peso que ya es una posición media, ya no tan pequeñita. Sí, sí. Pues la siguiente compañía para preguntarte es Novo Nordisk. Está, por introducirla un poco para los oyentes, una farmacéutica por la que ya también nos han preguntado incluso algunos partícipes del fondo, conocida en especial por la distribución del Ozempic, ¿no? Un medicamento que nace inicialmente para el control de la diabetes, que ven la potencialidad de usarlo también para el control del sobrepeso. Correcto. Y parece que puede haber buenos mimbres, ¿no? Ahí. Sí, bueno, a ver, yo lo de Novo, como decías, ¿no? A finales del 23, principios del 24, nos preguntan en una charla anual del fondo, oye, ¿cómo ves Novo? Estaban las acciones como a 800, 900 subiendo sin parar porque era como el boom de las moléculas GLP-1, estos pues antagonistas que básicamente para que lo entienda cualquiera
como nosotros, que no somos expertos en farmacia, le envían una señal de saciedad al cerebro que sin haber comido le da la sensación de saciedad que te permite no comer, ¿no? Entonces, estas moléculas que inicialmente se trataron con mucho éxito, se utilizaron para diabéticos de tipo 2, las presentan en fase 2, fase 3 ante la FDA americana para poder utilizarlas para tratamientos de obesidad, y hay un boom en estos tipos de tratamientos, no solo entre obesos. Cualquiera que haya hecho una dieta sabe lo difícil que es adelgazar, porque la sensación de hambre es un instinto básico muy primario, que nos cuesta mucho ir en contra de la sensación de hambre, y pues esto funciona y que el ser humano o una compañía privada haya desarrollado una molécula que le anula ese instinto al ser humano, pues tiene muchas aplicaciones, no solo para diabetes y para adelgazar, sino con todas las implicaciones que esto tiene posteriormente para enfermedades cardiovasculares, incluso para Alzheimer, y ya veremos que las tasas de obesidad tan elevadas también tienen impacto en derivadas cancerígenas a largo plazo, con lo cual al final pues tiene muchas más aplicaciones de lo que podría parecer inicialmente, ¿no? Pues cuando nos preguntan por eso, está el boom, hype, las acciones subiendo sin parar, múltiplo muy elevado, todo el mundo peleándose, etcétera. Y entonces Eli Lilly, que es la competencia, para que ponernos en situación, Novo Nordisk llega a ser más del 50% de la capitalización de todo el mercado de Dinamarca en un momento determinado. Entonces Eli Lilly, que es su competencia americana, pues empieza a sacar sus fármacos competidores, y en algunos de los estudios tiene mayor efectividad, pues en vez de un 19 pierde un 22% de peso, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a caer las acciones de Novo y las mandan de 1.000 y pico coronas danesas a 400 y pico, ¿no? Bien, es una tesis compleja y que ha requerido de bastantes horas de análisis y sobre todo bastante trabajo de campo, pues hablando con endocrinos, con farmacéuticos y demás, para llegar un poco a la situación que, con todas estas tesis de las que nosotros no es algo tan obvio como un distribuidor de productos industriales que hace adquisiciones y que compone a largo plazo, sino que tienes que saber un poco qué está pasando en el sector, qué está haciendo la competencia, cuál es la efectividad de este tipo de tratamientos, qué piensan los pacientes que la han utilizado, qué piensan que los farmacéuticos que lo venden, qué piensan los visitadores médicos y qué piensan en los hospitales, etcétera. Pues hay que rascar un poquito más. Y bueno, el resumen es que yo, pues cuando estaba analizando esto y iba profundizando, o sea, me tenía que frotar los ojos para ver cómo podría ser que una compañía de estas características pueda estar cotizando al precio al que está cotizando. Una compañía que es el paradigma de calidad, con todo su portfolio protegido por patentes, con márgenes operativos obscenos de más del 50%. Los fármacos, una vez que tienes la molécula producida, los costes incrementales son muy reducidos. Es verdad que los tratamientos biológicos no son tan fáciles de producir como un producto químico, y eso es una ventaja competitiva importante también. Pero es que Novo fue fundada en los años 20 del siglo pasado. O sea, Novo lleva 100 años tratando a diabéticos, enfermedades raras y enfermedades cardiovasculares, con lo cual, con la fundación Novo detrás, es decir, con los intereses muy alineados, gente que piensa a largo plazo, con una cultura empresarial como esta, con ventajas competitivas en la producción, y miras lo que ha pasado con la insulina en los últimos años, que ya perdió las patentes hace muchísimos años y sigue siendo un oligopolio de 3-4 jugadores a nivel mundial. Claro, el mercado dice, no, es que va a ser una merienda de negros, porque al final el mercado se va a comoditizar y va a haber gran cantidad de competidores que van a poder tratar. Bueno, nosotros pensamos que es verdad que va a haber más competencia, pero el mercado es muchísimo más grande de lo que se está pensando. Hay 300 millones de obesos en los mercados ricos, solo Estados Unidos, Canadá, norte de Europa y Japón. Casi 800 millones de obesos en el mundo, incluyendo todos los países, y que se estima que en 2035 puede llegar a 1.000 millones de obesos en el mundo. Pero nuestra tesis principal aquí en Novo es que este medicamento no lo van a utilizar solo los denominados como obesos, lo va a utilizar una gran cantidad de la población para adelgazar, por la importancia tan grande que se le da para estatus y pertenencia social y redes sociales a la apariencia física.
Entonces, claro, es un método para adelgazar mucho más sencillo que cambiar los hábitos de manera permanente, que comer mejor a lo largo de los próximos 5 años, que ir al gimnasio 3 veces por semana, que caminar 8 kilómetros al día. Es muchísimo. Y a la gente, lamentablemente, le gustan los atajos. Bueno, pues esto es un atajo muy importante para una mejor apariencia física, para un mejor estado físico. Creemos que el mercado potencial es muchísimo más grande y que aún dividiendo la tarta entre más competidores, la posibilidad de que en los próximos años, incluso después de expirar las patentes, porque ya están sacando moléculas con menos efectos secundarios, con mayor efectividad, etcétera, etcétera, la probabilidad de que Novo sea un jugador muy importante en diabetes, obesidad, enfermedades raras y cardiovascular los próximos años, pues creemos que las posibilidades son más que las que está asignando el mercado y nos la hemos comprado a un múltiplo. Se está cotizando a 12, 13 veces el EBIT de este año, que ya son habas contadas, y luego, o sea, que es el múltiplo más bajo. O sea, para comprarse Novo tan barata hay que irse al año 2016, 2017, que crecía al 2 o al 3%. Está creciendo al 30% ahora mismo. Nos la estamos comprando por ese pesimismo tan grande a un múltiplo de cuando la compañía no crecía o decrecía incluso en algunos años, ¿no? Hemos hecho un ejercicio de red de seguridad que es, bueno, vale, para que el mercado acierte a esta valoración, ¿qué tendría que suceder de aquí a después de que expiren las patentes en Estados Unidos en 2030-2032? Las estimaciones de los analistas en el periodo en el que las patentes no expiran, que digamos que es algo bastante cierto, digamos que las estimaciones de 2025, 2026 o 2027 son habas contadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el mercado es difícil que se equivoque cuando es un medicamento que está patentado. Entonces, cogemos el cash flow que va a generar la compañía este año, el que viene, el otro más, y hacemos un modelo del cash flow que vamos a recibir los accionistas vía acumulación de cash, vía buybacks. Es una compañía que recompra acciones, como las americanas, siendo una compañía europea. El gráfico de acciones en circulación tiene esa tendencia que nos gusta decreciente. Entonces, entre buybacks, acumulación de cash y dividendos, contamos todo el cash que vamos a recibir desde ahora hasta 2030 y tenemos el 60% del enterprise value que hemos pagado por la compañía. Si nos quedamos con el otro 40%, que es lo que teóricamente va a valer nuestro negocio, y cogemos lo que la compañía hacía antes de obesidad, ¿vale? Estamos yéndonos a 2020-2021. En 2021 fue el último año en el que la compañía creció al 2-3%, o sea, antes del boom de la obesidad. Y cogemos el crecimiento a largo plazo de Novo, que es un PIB más un poquito de apalancamiento operativo, porque en los últimos 20 años una compañía farmacéutica que cada vez tiene más moléculas en producción, en venta, en fase de comercialización, tiene un poquito de expansión de márgenes cada año, más o menos un 1% al año. Bien, cogemos PIB más, con un poquito de escala en márgenes, cogemos todo lo que tiene la compañía, solo diabetes, enfermedades raras, cardiovascular, antes de obesidad, y hacemos un modelo de cuánto debería estar generando la compañía si va fatal todo lo de obesidad en 2030. Bueno, pues si pasa eso solo con el cash que vamos a recibir en la época de habas contadas, es decir, medicamentos patentados, y llevamos la compañía ex obesidad a donde queremos que debería estar en 2030, como mínimo le estaríamos ganando un 50%. Ese es el escenario en el que cataclismo, viene la competencia, obesidad no, y creemos que es muy poco probable que Novo como mínimo no tenga una cuota del 15-20% en obesidad. Pues incluso aunque los tres hacemos todavía más, al precio al que está cotizando ahora mismo y todo el cash que vamos a recibir en esos próximos años, tenemos una red de seguridad en la valoración que creemos que en el peor de los escenarios es probable que incluso le ganásemos dinero. Y todo lo demás que venga, ya no digamos la TIR que se le podría hacer a estos precios, ¿no? Con lo cual, pues tercera posición en el sector salud, en concreto en farmacéutico, entre Danaher, Thermo Fisher y Novo Nordisk, que tenemos ahora mismo el 7,5% de la cartera, que es un colchón en el sector defensivo que nos gusta mucho para tiempos revueltos, así que muy contentos de haber podido incorporar a la cartera Novo a un precio que nos parecía imposible hace unos años. Estupendo. Pues vamos ya con otra de las compañías. Esta es ASML Holding, compañía europea que opera prácticamente como un monopolio, ¿no? En la distribución de maquinaria para microchips, litografía. Esta también sé que es de las que seguías hace años, sí. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la incorporación? Es que ha sido una época, y ya de la que vamos a hablar a continuación ya ni os cuento, ha sido una época de compañías muy ansiadas por nosotros desde hace años y que por fin, en el caso de Novo, en el caso de Brookfield, en el caso de ASML Holding, pues son compañías que de manera increíble el mercado se esfuerza en hacernos ver que tarde o temprano pasa un tren que ya dices, pues es irrechazable, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, claro, pero ¿cómo es esto de que tú inviertes en compañías
de calidad y que además crecen, no necesitamos que crezcan muchísimo, ¿no? Nuestro fondo no es hipergrowth, pero compañías que a lo largo del tiempo se benefician y crecen más que lo que crezca la economía, ¿no? Compañías de muy buena calidad, con márgenes altos, ventajas competitivas que además crecen y además a buen precio. ¿Cómo es posible esto? Porque pasan estas cosas, porque de repente hay un señor en Estados Unidos que dice que va a poner unos aranceles obscenos, porque hay una guerra en no sé dónde, porque hay un crack financiero en no sé dónde más, ¿no? Y entonces de repente negocios que tienen todo, el bueno y bonito, y además te lo ponen barato. Entonces, pues es el caso de ASML Holding o Novo Nordisk o Brookfield en estos tiempos, ¿no? ASML Holding, como muy bien has dicho tú, es un monopolio virtual en máquinas de litografía EV, que es la más avanzada del mundo, y es pues un componente absolutamente crítico para sus clientes, pues que son las Taiwan Semiconductor Company, Samsung Electronics, Intel Corporation, etcétera, de las grandes maquinarias que se utilizan en los planes de CAPEX de 3-5 años vista, porque se invierte a muy largo plazo para aumentar la capacidad de producción de chips. Hay una de las pocas verdades absolutas, pues es que, claro, pues tanto en Novo Nordisk como en ASML tienes que tener un conocimiento especial del sector para tener algo que aportar en sectores que son complejos. Y entonces nosotros siempre dijimos que en ASML Holding, para poder entrar en un sector como es el de los semiconductores, en los picos y las palas de los semiconductores, ojo, no estamos comprándonos Nvidia o Intel, estamos comprando los proveedores no de Nvidia, porque Nvidia solo hace diseño y comercialización, diseño y marketing, pero tienes subcontratada la fabricación, ¿en quién? En las Taiwan Semiconductor, etcétera, ¿no? Pero los picos y las palas de las Taiwan Semiconductor, o sea, de las que realmente fabrican, pues para tener una amortiguación a ese comportamiento cíclico, que es verdad que en ASML no es tanto, porque como los pedidos se anticipan muchos años, pues lógicamente al tener ese backlog, pues se amortiguan bastante esos ciclos, ¿no? Pues necesitamos un precio especialmente bueno. Yo dije, bueno, pues si en algún momento ASML se pone a 18 veces, 19 veces o por debajo de 20 veces EBIT, sería un precio muy interesante, ¿no? Pues lo han mandado de 1.000 a 500, o sea, una caída del 50% en un año que está siendo muy bueno, porque tenían un backlog potente y 2025 tiene unas tasas de crecimiento muy por encima de la media. Ya veremos qué pasa en 2016, ¿no? Pero el mercado, pues pesimismo, aranceles, lógicamente, pues Estados Unidos poniendo aranceles a las máquinas europeas. ASML Holding vende en Estados Unidos solo la cuarta parte de sus cuentas de resultados. Sus principales clientes son China, Taiwán y Corea del Sur, con lo cual es verdad que en la parte que vendan a Estados Unidos, y ya veremos qué arancel le ponen, y además, como es un componente tan crítico para la economía, que una de las pocas verdades absolutas, como decía antes, es que en los próximos 10 años, con robótica, conducción autónoma, inteligencia artificial y demás, es que van a hacer falta más semiconductores de los que se demandan a día de hoy, ¿no? Pues parece que los componentes críticos para el crecimiento de la economía, los centros de datos y demás, posiblemente puedan estar exentos de los aranceles. O sea, si están exentos los iPhone pues ya no digamos las máquinas de ASML Holding, que son completamente críticas, ¿no? Entonces, pues lo mismo que hablábamos en el caso de Novo, un negocio añorado por nosotros desde hace años, con márgenes operativos muy altos, muy buena cultura corporativa y enormes ventajas competitivas y gran poder de fijación de precios, a un precio, el mercado nos lo ha puesto, que creemos que es muy razonable. Aquí sí que tenemos una starter position y que ya veremos qué pasa con ella a lo largo de los próximos meses, si tenemos oportunidad de escalarlo o no, pero de momento monitorizar, seguir, y ya esperamos que nos acompañe a cartera a largo plazo. Estupendo. Pues vamos con la última de las incorporaciones, una, diríamos, hermana o prima de las que ya tenemos, y es Hermès, ¿no? Se incorpora otra compañía de luxury a la cartera de acción global. Nuestra segunda patita ahí, por fin podemos incorporar a Hermès, que llevábamos mucho tiempo detrás de ella. Es verdad que en el último drawdown había estado a punto y no había entrado y se volvió a ir a máximos y otra vez vuelven a pasar los trenes, ¿no? Casi se había ido a 3.000 euros por acción y vuelve atrás y la hemos comprado a 2.100, una cosa así, ¿no? Con una caída de las que muy pocas veces tiene Hermès, de casi el 30% desde máximos, ¿no? Bueno, pues poco que decir que no hayamos dicho ya de Hermès, es el paradigma, o sea, está siempre en los últimos tiempos muy de la mano de Moncler a nivel de retornos, pero siempre notablemente por encima de Louis Vuitton Moet Hennessy, ¿no? Tanto su realidad económica como el comportamiento en el mercado, porque es verdad que Moncler, que ya hablamos aquí, lo está haciendo muy bien en China, cosa que no ha hecho el resto del sector, y por eso el mercado la está premiando y se está comportando mucho mejor que Louis Vuitton, que tiene partes más cíclicas, las bebidas, joyería, etcétera, etcétera. Pero es que Hermès es
solo la mejor parte, es como si pudieses escoger solo la parte de cuero, bolsos, etcétera, con un pricing power brutal y además solo a los más ricos, con lo cual la ciclicidad es nula, van abusando muy poquito del pricing power para cuando consideran que lo necesitan ir subiendo, con una cultura empresarial brutal, y en las épocas de marea baja de post-COVID, resaca del boom de post-COVID, cuando todos están con orgánicos negativos, parece que lo peor que ha presentado Hermès a finales del año pasado es un 8% de crecimiento, ¿no? Con lo cual muy resistente, muy sólida, tiene muy poquitos drawdowns, y cuando vienen, pues subirte después de un drawdown del 30% a lo que queremos que es ligeramente menos de 30 veces el beneficio operativo de este año, que es lo mínimo a lo que puedes pillar Hermès en las épocas peores. Bueno, pues también como SML, ¿no? Una posición, starter position del 1,2, me parece que tenemos, que, bueno, pues junto con Moncler y junto con L'Oréal, ya en cosméticos luxury, pues ya tenemos casi el 4% de la cartera entre las tres, con lo cual, bueno, pues como le pasa al sector salud, ¿no? Buy on dip, seguir construyendo para que luxury y cosméticos a medio y largo plazo puedan llegar a ser una pata importante de la cartera, con lo cual, pues muy, muy contentos de haber podido incorporar Hermès por fin a cartera a un precio razonable. Qué bien, ¿eh? Pues buenos momentos para construir cartera. Sí, sí. La siguiente es la pregunta lógica, ¿no? Es cómo se han financiado todas estas compras de compañías, aunque hemos visto algunas posiciones más pequeñitas, otras ya con un 2,8%. ¿De dónde ha salido esa liquidez que se ha vendido? Bueno, teníamos un 92% de exposición a cierre del anterior trimestre, con lo cual al final siempre pues tenemos ahí un poquito de cash, que lo teníamos en monetarios en dólares, al 4 o 5% de rentabilidad. Y entonces, bueno, pues lo primero que hemos hecho es tirar del monetario, lo hemos reembolsado por completo para poder utilizar la liquidez en estas caídas. Al final la pólvora seca está para utilizarse, no es ese colchón de decir, no, bueno, pues si vienen caídas, no, es cuando vienen las caídas, esa liquidez que tenemos rindiendo al 4 o 5%, la queremos poner a trabajar a mucho más del 4 o 5%, con lo cual cuando vienen los drawdowns de mercado, pues la exposición tiene que aumentar, ¿no? Entonces lo primero hemos tirado de liquidez. Después habíamos tenido la suerte al principio del trimestre, cuando aún el mercado estaba subiendo mucho entre enero y febrero, Spotify se había ido a una valoración bastante exigente y fue de las que pudimos vender un poquito, y Lifco también se había ido por encima de 30 veces el beneficio operativo, y a 398 coronas suecas pudimos vender unas poquitas, entonces pues teníamos ahí un poquito de liquidez reservada, ¿no? Y luego pues nosotros teníamos un hedge en la cartera, hedge no como tal, sino no estábamos cortos en futuros, ni teníamos ningún tipo de opción ni derivado, sino que teníamos una posición que la hemos comentado aquí, que se comporta al revés del mercado, como es American Tower, que es un REIT de torres de comunicación, que bueno, la idea no era tenerla un año y medio, como la hemos tenido, porque es una posición que tomamos a finales de 2023, porque pues cuando suben mucho los tipos de interés, por tasa de descuento, como le pasa a la renta fija, a corto plazo, el múltiplo de American Tower te lo tiran. Es una compañía que compone a medio y largo plazo a doble dígito muy bajo, o incluso diría que a dígito simple alto, pero que más el dividendo, más comprado a un múltiplo muy atractivo, pues así nos ha dado, ¿no? Una TIR muy superior a su media histórica este último año y medio. ¿Qué pasa? Cuando el mercado se pone tan a tiro y te ofrece tantas compañías buenas a precio tan atractivo, y el mercado está cayendo en vertical, y American Tower, por su componente defensivo, se comporta como un hedge que mientras estaba el mercado cayendo, American Tower estaba subiendo, pues nos ha parecido una oportunidad buena no solo para tirar de liquidez, sino también utilizar el dinero que teníamos en American Tower para American Tower subiendo, todo el resto del mercado bajando, pues hemos deshecho la posición en American Tower, la primera mitad a $226, la segunda mitad a 220, para coger ese cash y juntarlo con el monetario y prácticamente invertirlo todo. De hecho, estos últimos días estábamos, en vez de al 92 que estábamos en el trimestre anterior, incluso con las ventas parciales en Spotify y en el Lifco y la venta total de American Tower, pues estamos prácticamente totalmente invertidos, con lo cual pues es que hemos utilizado bastante cantidad de liquidez en todas estas posiciones nuevas o rebalanceos al alza que comentamos antes, ¿no? Pues pasamos ya ahora, si te parece, dejamos un poquito lo que es las compañías y la cartera de lado para pasar de nuevo a mercado, y sería ya mirando hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado en los próximos meses o en estos escenarios de fuerte volatilidad? A ver, es difícil saber, ¿no? Cuando el otro día, cuando salió que posponían los aranceles 90 días y solo dejaban el de China, o incluso a China se lo subían y demás,
Nasdaq subió un 12% en un día. Eso es una subida que me parece que la última vez que se había visto había sido en el 2001, en el crack de las .com. Me parece que solo en 2001, 2008 y ahora hubo revalorizaciones del mercado, rebotes intradiarios tan fuertes, ¿no? Claro, cuando tú estás hablando de fechas o lo que comentábamos antes, ¿no? El VIX, que es el índice que mide la volatilidad del Standard & Poor's 500, alcanzó 60 el lunes ese después de los aranceles. Es una cifra que solo se había alcanzado en COVID, en marzo de 2020, y en el crack de 2008. Y claro, cuando estás hablando de momentos históricamente, o sea, que el mercado está teniendo movimientos que solo se han visto en momentos históricamente tan relevantes, bueno, pues el mercado en un periodo alcista tranquilo y aburrido, que sube un 0,50, baja un 0,20, sube un 1 y tal, cuando sube muy poquito a poco y que el mercado está todo tranquilo, como pasó pues en 2023 y 2024, en esos entornos no estamos cuando hay movimientos tan abruptos. Con lo cual, la probabilidad de que continuemos viendo volatilidad a corto plazo pues es bastante alta. Dicho lo cual, y como es completamente imposible saber cuál va a ser el suelo de mercado, es verdad que estos últimos días ya hemos visto algunas dinámicas que nos gustan, como que pues el mercado ya está con ganas de rebotar, que tan pronto salen una serie de noticias de que los aranceles con diferentes países o en diferentes productos concretos que son críticos para la economía pues van a estar exentos o que hay margen de negociación, etcétera. El mercado parece que está con bastantes ganas de rebotar y eso es bueno, como mínimo somos constructivos de que podríamos haber visto lo peor, pero es imposible saberlo, ¿no? En todo caso, claro, en estos periodos en los que hay tanta volatilidad y que estás refiriéndote a periodos COVID, 2008, crack de las .com de 2001, históricamente cuando pasa eso y el VIX alcanza un nivel que solo se ha visto 3 veces en la historia, cuando alejamos el foco, históricamente esos momentos, con independencia de que en los siguientes meses o semanas haya seguido la volatilidad, históricamente al alejar el foco suelen ser épocas muy buenas para invertir. Suelen ser épocas en las que los retornos de los años siguientes suelen ser muy positivos, ¿no? Con lo cual, ese es el motivo principal de que nosotros hayamos aprovechado estas turbulencias o a río revuelto o ganancia de pescadores para utilizar no solo la pólvora que teníamos, sino incluso lo de American Tower, etcétera, para invertir en compañías que creemos que nos las han puesto a muy buen precio. Entonces, es muy difícil saber lo que va a pasar a corto plazo, pero cuando tú coges los periodos de 3 días, la mayor caída de la quinta mayor caída en 3 días de la historia, etcétera, siempre que te vas a periodos así, te aíslas un poco del ruido de corto plazo y miras los retornos a 1, 2, 3, 5 años vista y suelen ser entornos tremendamente rentables para... Y entonces, bueno, pues así también se lo hemos dicho a nuestros partícipes, ¿no? Hemos hablado con la gente que sabíamos que tenía pendiente de invertir alguna cantidad y a mayores de nosotros coger el cash que teníamos e invertirlo en oportunidades buenas, les hemos comentado que nos parece una oportunidad buena y de hecho pues hemos tenido la bendición para el gestor, que es que en épocas revueltas el fondo ha tenido entradas, ¿no? Con lo cual, pues entre ese cash más el de American Tower más la liquidez que teníamos, hemos podido salir de rebajas y creemos que, pues ya veremos qué pasa en lo que queda de abril, ya veremos qué pasa ahora en verano, etcétera, etcétera, pero probablemente cuando miremos en 2030, 2035 y miremos, ¿te acuerdas de los aranceles de Donald Trump, etcétera? Cuando estos gráficos que lo subí el otro día a Twitter y se lo mandé a varios partícipes, cuando tú ves el gráfico a largo plazo y pones reasons to sell, diferentes motivos para... y ves una cantidad tremenda de muescas pequeñitas en la culata de una gráfica tremendamente alcista a largo plazo. Pues yo creo que los aranceles de Trump de abril de 2025 va a ser otra pequeña muesca en ese camino alcista a largo plazo y esas muescas, esos periodos de volatilidad muy fuertes, los que te ponen compañías muy buenas a precio de saldo, ocasiones extraordinarias para invertir y olvidarse a largo plazo y creo que los retornos van a ser muy buenos. Sin duda, yo creo que al final se irá diluyendo con el tiempo y lo iremos viendo. Claro. Es un poco lo que hacemos en la cartera, ¿no? Intentar entrar en un momento, múltiplos atractivos, si se coge el precio mínimo perfecto, pero sabemos que es difícil, y mantener el foco a largo plazo. Pues vamos con la última pregunta, un poco para cerrar, y es ¿cómo queda la cartera de acción global para afrontar pues, estos tiempos que están por venir? Bien, un poco lo que comentaba de ese foco en el comportamiento más resiliente, ¿no? Que la cartera resista mejor. Entonces, al final, bueno, pues estamos viendo que estas nuevas entradas que hemos tenido en cartera, aún con la salida de American Tower, en neto tenemos más cantidad de posiciones, tenemos 32 posiciones, yo creo que vamos a estar moviéndonos ahí entre las 30 a 35 posiciones, es una cifra que me gusta porque, bueno, pues 30 a 35 posiciones de promedio te implica una posición media del 3%,
Es verdad que vas a tener algunas starter positions, como ahora pueden ser el caso de Moncler, L'Oréal, Hermès o ASML, que acaban de entrar, que pues entran con 1 y pico por ciento, y que las vas monitorizando y que probablemente a lo largo del tiempo, cuando se vayan ganando nuestra confianza, terminen pesando lo que es la posición media, que es el 2, el 3%. Luego vas a tener ese core de cartera compuesto por las compañías que ya se han ido ganando la confianza, que ya tienes la posición completa, etcétera, como es el caso pues de Diploma, MSCI, Vitex Software, pues ahora recientemente que hemos incrementado un poquito en Brookfield, Novo Nordisk ya pues 2 y pico por ciento, etcétera, que es un poco las compañías que están ahí en la zona, tabla media, digamos, zona intermedia de nuestra cartera, que les puedes dar recorrido para que ellas mismas se vayan ganando el peso del 4 o 5%, etcétera, de las que ya tienen un peso más elevado, y luego pues la parte donde realmente nos vamos a jugar una parte importante de nuestros ahorros, que son esas posiciones que tuvieron un peso intermedio en un momento determinado y son ellas las que se han ganado un peso muy importante en cartera del 5, 6 o 7%, como son el caso de Lifco, Constellation Software, Netflix, Tesla, pues compañías que son ellas con su propio retorno las que se han ganado un peso especial, ¿no? Entonces, bueno, pues con 32 posiciones ahora mismo, lo que decía, un 7,5 en sector salud, tenemos un poquito de cosméticos, un poquito de luxury, etcétera. Parece que en general, pues una cartera, digamos, de un corte un poco más defensivo o, digamos, con mejor comportamiento en las épocas malas del mercado, un poquito más diversificada, con bastantes posiciones de calidad muy alta a las que le podemos dar bastante recorrido. Y bueno, pues es que con nombres, pues eso, ASML Holding, Hermès, Novo Nordisk, MSCI ya con un peso importante que acabamos de aumentar un poquito también, Thermo Fisher, Danaher, Lifco, Vitex Software, Constellation, Halma, pues grandes ganadores de largo plazo, los que tenemos una alta convicción. La verdad es que creo que desde los entornos actuales, con las oportunidades que hemos podido pescar, pues mis perspectivas para los próximos años para la cartera, estoy contento, o sea, como decía antes, de que, bueno, pues a nadie le gusta ver rojo, a nadie le gusta ver que tanto nuestros ahorros como lo de nuestra familia y gente cercana hayan tenido unas semanas en las que pues hemos visto correcciones, pero en neto positivo y muy contento de haber podido aprovechar las oportunidades, porque creo que estos momentos es la siembra de la rentabilidad futura. O sea, que bien, contento con la cartera, cómo está quedando. Genial, estupendo. Pues si te parece, hasta aquí tenía las preguntas. No sé si tú quieres añadir alguna cosilla más y si no... No, para nada. Agradecerte como siempre pues estos episodios colaborativos. A mí pues me gusta también charlar contigo y que me hagas tú las preguntas, y nada más, este periodo así un poco pues más volátil de lo habitual, que bueno, pues quizá en la época buena, ¿no? Cuando con gente que entró en 2023 y 2024 y nos decían, caray, pues gente que entró a mediados del 23 y en un año y pico llevaba un 30 y pico, 40% de rentabilidad, y decir, joder, pues que, bueno, calma, que no siempre va a ser así. Bueno, pues ya veis que no siempre es así, que vienen las épocas de curvas, y bueno, pues nosotros en general, nuestra forma de gestionar pues tiene esa doble vertiente win-win, ¿no? El mercado está tranquilo, sube y nuestros ahorros se revalorizan, pues contentos. Vienen las rebajas, vienen las caídas, ya a la gente no le gusta verlo, pero nosotros contentos porque aprovechamos oportunidad que es el germen de la rentabilidad futura. O sea que en este posicionamiento, cuando tienes un poquito de cash y puedes aprovecharlo, pues es bastante win-win. Ahora estamos prácticamente invertidos a la totalidad, ahora que hable el mercado, y ya veremos qué va pasando, pero bueno, creemos que las cosas pintan bien para los próximos años. Perfecto, pues esperamos que con este balance le haya resultado ilustrativo a nuestros oyentes y también en especial a los partícipes del Fondo Acción Global. Sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, recordando que nos podéis enviar vuestras consultas o dudas, tanto sea de lo que hemos hablado aquí o otras que tengáis para los consultores que hacemos en los distintos canales, tanto comentando en las plataformas como a través del formulario de la web, que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify y que nos deis feedback a través de las plataformas. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta la próxima semana.